Bienvenidos a la clase 301 Descubriendo mi Ministerio. Hoy veremos la tercera lección de nuestro discipulado, que tiene como título Descubriendo mis dones espirituales. Antes de comenzar, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos regalas un día más de vida, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón para que tú hables a nuestra vida. Haz los ajustes necesarios en nuestro carácter y en todas las áreas de nuestro diario vivir, Señor. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestra mente y te pedimos que nos renueves, Señor, por dentro y por fuera. Danos sabiduría para poder entender tus palabras y no solamente entenderlas, sino también practicarlas y compartirlas a otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1, en nuestra portada del folleto, dice lo siguiente: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí Pablo está hablando acerca de los dones espirituales y que no los debemos ignorar. La palabra ignorar significa pasar por alto o simplemente no tener o no estar apercibidos de alguna cosa. En nuestra conversión a Cristo, Dios nos ha dotado de maravillosos dones espirituales. En esta clase te ayudaremos a descubrirlos. Como punto número 1, vamos a ver qué son los dones espirituales. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural o especial, dada por el Espíritu Santo a cada creyente en su conversión, para ministrar a otros y edificar el cuerpo de Cristo. La Biblia no se limita en cuanto al número de dones espirituales o aún sus definiciones. Tenemos varios textos para que los podamos tener presentes. Tenemos Romanos capítulo 12, del 3 al 8. Voy a darte un momento de espera para que lo puedas encontrar en tu Biblia. Dice la Biblia: Digo pues, en el versículo 3, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, aquí Pablo nuevamente nos recuerda y nos habla sobre la analogía del cuerpo y el tema de los dones. Pero no todos los miembros tienen las mismas funciones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos a los otros. Versículo 6 dice lo siguiente: De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servicio, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Estos dones son los dones que hemos llamado los dones que el Padre Celestial da. Vamos a clasificarlos: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y misericordia. Cada creyente debe escoger o debe identificar qué dones Dios le ha dado. Algunos Dios les dio el don de profecía. A otros Dios les dio la capacidad
de servir o de enseñar. Estos son conocidos como los dones que el Padre da. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12, vamos a ver los dones que el Hijo, o sea que Jesús, da a cada creyente. Efesios 4:11 dice lo siguiente: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vemos los 5 ministerios que Jesús ha dado a la iglesia. Son 5 dones o 5 ministerios. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Cada uno tiene una función totalmente diferente. Así como nuestros 5 dedos de las manos son totalmente diferentes, así también los ministerios que Jesús ha dado. Y el versículo 12 nos dice la razón por la cual se han establecido estos ministerios o estos dones o funciones, a fin de perfeccionar a los santos. O sea que esto se hizo con el propósito de hacer que los santos sean perfeccionados. ¿Para qué? Sería la pregunta. Para la obra del ministerio. Para que las cosas que se hagan dentro de la iglesia se hagan con excelencia. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces no solamente es perfeccionar a los santos, sino también que es edificarlos. Muy parecido a la construcción de un edificio. Esos son conocidos como los dones del Hijo. El apóstol, el que levanta iglesias o funda iglesias. El profeta, aquel que dice, así dice el Señor. El evangelista, aquel que comparte las buenas nuevas a aquellas personas que están perdidas. El pastor, aquel que cuida del rebaño de Dios. Y los maestros, aquellos que profundizan en la palabra y enseñan a la grey los principios y fundamentos de la palabra del Señor. Ahora vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 11 y del 27 al 31, los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoren acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que el Espíritu Santo es el que reparte los dones espirituales. Recordemos que un don es una habilidad sobrenatural. No es lo mismo que un talento o un don natural. Dice el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, como hablábamos los 5 ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, Él es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación, o sea, el don del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Veamos algunos aspectos aquí. La Biblia nos muestra que son 9 los dones del Espíritu Santo, a diferencia de los 5 que da
el Señor Jesús o los 5 ministerios. Volvámonos a recordar: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe o el don de fe, don de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, don de lenguas e interpretación de lenguas. Y esto lo da el Espíritu Santo como Él quiere y a quien Él quiere. Eso nos recuerda de que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es una energía, es una persona y tiene voluntad de dar a quien quiere, en el momento que quiere y como Él lo quiere hacer. A unos les dará 2 o 3, a otros le dará simplemente 1, pero nadie puede recibir todos los dones espirituales. Más adelante hablaremos de eso. En el versículo 27 de la misma carta o epístola a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 27, dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Hace la pregunta el apóstol Pablo. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Qué interesante esta parte del apóstol Pablo, porque nos dice que todos no podemos tener los dones espirituales, sino que el Espíritu Santo, en su multiforme gracia y en su diversidad de sabiduría, reparte los dones como Él quiere. Estos dones se reciben en el momento en que una persona nace de nuevo o cuando le permite a Jesús entrar en el corazón. Primera de Pedro capítulo 4 versículos del 9 al 11 nos habla de 2 dones muy importantes, que es el don de hospedar y el don de hablar. Hospedar es algo muy importante y es un don, creo yo. Porque cuando un misionero o algún ministro tiene que viajar, por lo general se hospeda en la casa de una persona. Y este es un don. No todo mundo hospeda de manera correcta. Pero la Biblia nos habla que esto es un don. El don de hablar o de expresarse o de saber comunicar una idea. Esto también es un don y es un don sobrenatural. Hay personas con un grado alto de timidez, que casi no tienen las palabras correctas en su boca o que de pronto no han desarrollado esta habilidad. Pero a medida que van creciendo en la fe y en su acercamiento a Dios, Dios les da la capacidad de hablar. Esto es parte del proceso y de lo que Dios hace, porque lo que Dios hace es poderoso. También hay otros pasajes que mencionan o ilustran dones que no están incluidos en esta lista. Todos los dones se dan para ayudar a la iglesia a cumplir su propósito, tales como adorar a Dios, evangelizar al mundo, discipular a los creyentes, tener comunión como familia y servir en la obra de Dios. Pocas palabras, los dones también son una plataforma o una herramienta para cumplir con los 5 propósitos de la iglesia, que son los 5 propósitos que ha establecido nuestra congregación. Punto número 2. Vamos a ver 10 verdades acerca de los dones espirituales. Vamos a ver 10 verdades acerca de los dones espirituales. Como primer punto, nos dice el folleto o el discipulado lo siguiente: solo los creyentes en Cristo tienen dones espirituales. Y esta es una gran verdad. Acordémonos que antes de nacer de nuevo, como dice la Escritura, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos ni verlo tampoco. Como
Sucedió en la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y cuando una persona nace de nuevo, se transforma en un creyente, en una persona que ha confiado o que confía en el Señor Jesucristo. A partir de ahí, es un bebé espiritual que necesita ser asistido por el Espíritu Santo y además por la iglesia. Es como cuando un bebé nace en lo natural. Los padres son esa ayuda, esa herramienta para que ese bebé pueda crecer sanamente. Como lo que hizo como lo que hizo Bernabé cuando Saulo de Tarso se había convertido. Dice la palabra que Bernabé, que significa hijo de consolación, lo tomó de la mano y lo llevó a los apóstoles. Entonces, para seguir la idea que veníamos compartiendo acerca de que solo los creyentes en Cristo tienen dones espirituales, 1 Corintios 2:14 nos dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Cuando decimos el hombre natural, es aquel hombre que no ha nacido de nuevo y que todavía vive en pecado. No puede percibir las cosas espirituales. Por lo tanto, no entiende qué es un don espiritual. Tiene habilidades, tiene talentos y sabe cuáles son sus talentos y sus habilidades, pero no discierne qué son dones espirituales. Porque para él son locura, como hablar en lenguas. Cuando una persona que no es espiritual ve a otro hablar en lenguas, pues le parece una locura. Y no las puede entender porque han de discernir espiritualmente. Entonces, solo los creyentes en Cristo tienen dones espirituales. Entonces, la primera verdad acerca de los dones. La segunda verdad es que cada cristiano tiene por lo menos un don. 1 Corintios 7:7 dice lo siguiente: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, dice Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otros de otro. Es probable, tú que me estás escuchando, que tengas un don, pero que no lo hayas descubierto. El propósito de este curso o de este discipulado es que puedas descubrir tus dones espirituales. Para ello, es muy importante que entendamos y recapitulemos lo que hablamos la semana pasada o en la clase pasada. Que una de las formas para poder descubrir mis dones espirituales es involucrándome en un ministerio dentro de la iglesia o haciendo lo que Jesús hacía, como predicar, orar por los enfermos, imponer manos para que ellos se sanen o, en su caso, orar para que ocurra un milagro en la vida de alguien o en alguna circunstancia. Por eso dice la palabra que a Pablo le gustaría que fueran los hombres como él, pero cada uno tiene su propio don. Punto número 3. El Espíritu Santo decide cuáles dones recibo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es soberano. Él reparte como Él quiere. Tiene los mismos atributos que Dios Padre y Dios Hijo. Él es soberano. 1 Corintios 12:11 dice lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es interesante cómo algunas personas tienen más de un don. Y es interesante cómo algunas personas solamente tienen un solo don. No le preguntemos al Señor por qué. ¿Por qué tengo uno y por qué la otra persona tiene 2 o 3? Sino más bien, ¿para qué, Señor? ¿Qué propósito tienes con eso que me has dado? Porque muchas personas se sienten frustradas por pensar que solamente tienen un solo don. Y de eso no se trata esta clase. Se trata de darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Punto número 4.
nadie recibe todos los dones espirituales. Vuelvo y lo digo, nadie recibe todos los dones espirituales. 1 Corintios 12, 27 dice lo siguiente. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Quiero aclarar ese punto. Si una persona tiene un don, es porque Dios, a través de ese don, va a suplir una necesidad. Por ejemplo, si alguien está enfermo, entonces la persona que tiene el don de sanidad, Dios obra a través de esa persona para sanar a esa persona que está pasando por dificultades o quebrantos de salud. Pero si una persona tiene todos los dones espirituales, pues no tiene necesidad de los demás. Por eso cada uno nos necesitamos los unos a los otros. Solo Jesús tuvo todos los dones espirituales. El único ser humano que ha caminado en esta tierra es Jesús, el cual tiene todos los dones espirituales. La única persona que tiene todos los dones espirituales y que ha caminado sobre esta tierra se llama Jesús de Nazaret. Dios hecho hombre. Punto número 5. Ningún don es dado para su propio beneficio. 1 Corintios 12, 29 dice lo siguiente. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? Hace esa pregunta Pablo. ¿Hacen todos milagros? Lo que quiere dar a entender la palabra aquí es lo siguiente. El don espiritual no es para mi propio beneficio. Es para bendecir a otro. No es ni para enriquecerme ni para hacerme famoso. No es como aquella persona que quiso comprar un don espiritual en Hechos de los Apóstoles, el cual el apóstol, si no me equivoco, fue Pedro, le dijo, perezcas tú y tu dinero. Qué interesante esto. Punto número 6. No se puede ganar un don espiritual. Efesios 4, 7 dice lo siguiente. Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Dios da esos dones. No me los puedo ganar. No hay poder humano que pueda yo hacer que Dios me dé un don. No depende de mí, depende de Él. No depende de mi elocuencia, ni de mis talentos o mi influencia. No, se trata de Cristo, del Espíritu Santo y del Padre. Entonces no se puede ganar un don espiritual. No es por hacer buenas obras ni por méritos propios. 7. Los dones que se me han dado son permanentes. Romanos 11, 29 dice lo siguiente. Porque irrevocables son los dones. La palabra irrevocable quiere decir permanentes, que no se pueden quitar, que no se puede revocar, porque irrevocable son los dones y el llamado de Dios. No solamente los dones son irrevocables, sino el llamado. Si Dios te llamó a ser pastor, pues serás pastor. Si Dios te llamó al ministerio de la alabanza, serás un salmista de bendición. Son permanentes. Con esto quiero decir algo. Alguien dirá, bueno, ¿y si alguien se aparta del Señor, esos dones siguen ahí? Sí, están ahí, pero se apagan. Por eso dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios. Es como una bicicleta. Tú vas andando, pero dejas de pedalear. La bicicleta no se detiene cuando dejas de pedalear. La bicicleta sigue andando. Pero llega un momento en que pierde la fuerza y la velocidad y la bicicleta se detiene. Así son los dones. Cuando una persona deja de ir a la iglesia o deja de buscar del Señor o se aparta, o aquel cristiano que retrocede, esos dones por un tiempo estarán ahí, pero se irán apagando. Otra de las cosas que apagan los dones es la vida en pecado. Es tener doble vida. Una vida en la iglesia y otra pie en el mundo. Eso apaga la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. 8.
Debo dedicar los dones que Dios me ha dado. 1 Timoteo 4:14 dice lo siguiente: no se te olvide el don que recibiste por medio de profecía, le dice Pablo a Timoteo, cuando los ancianos, líderes de la iglesia, te impusieron las manos. Qué interesante. Mis dones deben ser consagrados a Dios y deben estar puestos al servicio del Señor y de su iglesia. Como dice la Biblia, aquí Pablo le recuerda y dice, no te olvides del don que recibiste por medio de profecía, cuando los ancianos impusieron manos sobre él. O sea que cuando un anciano o un líder de la iglesia o el pastor mismo impone manos sobre una oveja, Dios puede hacer una transferencia ahí para derramar dones espirituales. La persona que está ahí, que está siendo ministrada, debe tener también una actitud de fe, de expectativa, de querer recibir lo que Dios le quiere dar a esa persona. Punto número 9. Es pecado descuidar los dones que Dios me ha dado. 1 Corintios 4 del 1 al 2 dice lo siguiente: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel al Señor. No podemos descuidar nuestros dones espirituales. No podemos dejar que se apaguen. No podemos dejar que se oxiden. Tenemos que seguir ministrando, porque para eso Dios nos llamó. Nos llamó a ministrar, a servir, a salir, como hablábamos hace unas semanas atrás, de la zona de comodidad. Si quieres ser usado, tienes que salir de la zona de confort o de comodidad. Punto número 10. El usar mis dones glorifica a Dios y me ayuda a crecer. En esto es glorificado mi Padre, dice Juan 15:8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando tú usas tus dones que Dios te dio, Dios es glorificado, Dios se goza, Dios se alegra. Cuando una persona le cree al Señor y en el momento en que ve a alguien que está pasando por un quebranto de salud y le pide al Señor que lo use en el don de sanidad, Dios se glorifica, Dios se alegra, Dios se goza, porque nosotros somos la extensión de Dios. Por eso le decimos en oración: Señor, úsame, usa mi vida, usa mis talentos, úsame en todo tiempo. Punto número 3. El propósito de los dones espirituales. Ya hablamos acerca de qué son los dones espirituales. Recordemos, un don es una habilidad sobrenatural o especial dada por el Espíritu Santo a cada creyente en su conversión para ministrar a otros y edificar el cuerpo de Cristo. Hablamos acerca de los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Hablamos también de otras funciones: hospedar y el don de hablar. Hemos visto en el segundo punto 10 verdades acerca de los dones espirituales. Ahora vamos a ver el propósito de los dones espirituales. Punto número 1. No son para mi propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Eso nos dice 1 de Pedro 4:10. Pensar que es para mi propio beneficio es pecado. Pensar de que con los dones espirituales voy a ser rico, famoso y voy a conseguir cosas es pensar mal. Es comenzar con la motivación incorrecta. Recordemos, Jesús se hizo hombre para servir a la humanidad. Se despojó de su trono, aún vino en condición de siervo y se hizo hombre y murió en una cruz por ti y por mí. Dios Padre lo usó. Recuerda algo: Jesús vino como hombre dependiendo de la obra del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo descendió cuando Él se bautizó y que el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto.
Fue lleno en el Espíritu Santo cuando se bautizó y regresó del desierto en el poder del Espíritu Santo. Por eso es muy importante ayunar y que el ayuno sea dirigido por el Espíritu Santo. Es ahí donde Dios derrama los dones espirituales a nuestra vida. Dios no deja de obrar, Él sigue obrando. Y al que pide, se le da más. Por eso, el propósito de los dones espirituales no son para mi propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Entonces, cuando Dios te da un don o me da un don, no debo pensar en mí, debo pensar en los demás. Debo pensar en esa persona que necesita orientación. Debo pensar en esa persona que necesita restauración. Necesito pensar en aquella persona que necesita sanidad o visión o dirección. Punto número 2. Son para reproducir madurez y estabilidad en nuestra familia, iglesia. Recordemos que Efesios 4:11 dice que el Hijo repartió e hizo un llamado al apostolado, a la profecía, un llamado al evangelista, al pastor y al maestro. Los constituyó. Son los 5 ministerios para edificar y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que si tienes un don, eso puede ser una herramienta poderosa para que otros puedan crecer espiritualmente. Punto número 4. Vamos a hablar acerca de las precauciones acerca de los dones espirituales. Precauciones acerca de los dones espirituales. Primero, no confundan los dones con talentos naturales. Son totalmente diferentes. Partiendo de lo siguiente, los dones espirituales son habilidades sobrenaturales. Se dan en la conversión cuando recibimos a Cristo. Pero los talentos o habilidades naturales nacen con nosotros. Hay personas que nacieron con la habilidad de pintar o de dibujar. Otros nacieron con la habilidad de dirigir o liderar. Otros nacieron con la habilidad o el don de cantar y lo fueron desarrollando y perfeccionando a lo largo de su vida. Pero los dones espirituales solo se reciben cuando se nace de nuevo. Por eso cuando estalló el avivamiento en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ahí también Dios derramó dones espirituales. Y cómo Dios comenzó a usar a Felipe y a todos estos hombres que eran los diáconos, y no solamente a ellos, a los apóstoles también, a Pedro que aún su sombra sanaba, aún Pablo también el Espíritu Santo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, también Dios lo usó grandemente y poderosamente. Recuerda, Dios te quiere usar. Punto número 2. No confundan los dones con el fruto del Espíritu Santo. Recordemos, los dones del Espíritu Santo son 9. Pero también vimos los dones del Padre y los del Hijo. Pero el fruto del Espíritu Santo es totalmente diferente. Como dice Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. Más el fruto, no dice los frutos. Algunas personas acostumbran a decir los frutos. No, el fruto. Más el fruto del Espíritu Santo es, y ahí está la lista, son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, fe, mansedumbre. Todas estas cosas lindas, hermosas. ¿Cómo se produce el fruto? A medida que tenemos comunión con el Señor. Eso va a producir madurez espiritual en nuestra vida, crecimiento espiritual. Entonces no se pueden confundir estas dos cosas. 3. No confundan los dones con funciones cristianas. Una cosa es un don y una cosa es una función. Por ejemplo, cantar. Esa es una función, pero no es un don espiritual. Enseñar niños.
ese sí es un don espiritual. Y hay que tener, aparte del don espiritual, paciencia. Recuerde que uno de los dones que dice la palabra, es el don de enseñar la palabra. Y no todo el mundo tiene esa habilidad, esa capacidad. Como por ejemplo, el recibir a las personas cuando van a ingresar a la iglesia. Eso es una función. El de llamar a las personas que han llegado nuevas a la iglesia. Esa es una función. Pero un don espiritual es que cuando la persona llegue a la iglesia, esa persona sea ministrada aún desde la puerta por un servidor. Y si esa persona pide oración, ese servidor está con la misma autoridad como está el pastor, porque para Dios todos somos iguales. Dios puede usar al servidor más nuevo como al servidor más antiguo para la gloria de Él. Dios no mira sino el corazón. Punto número 4. Sé consciente de la tendencia a proyectar tus dones. No espere que otros sirvan igual que usted y que tenga resultados similares. Cada persona es totalmente diferente. Pablo, Dios lo usó de manera diferente. Y Pedro, Dios lo usó de manera diferente. A cada cual Dios lo usa de manera diferente. Quinto, no piense que tus dones te hacen superior a otros. Oh, qué tremendo. Hay gente que cuando recibe algo y se da cuenta que tiene un don, se enorgullece y se olvida de uno de los principios más importantes, que los dones son para el servicio de los demás. Tenemos que dejar a un lado la actitud de pavo real. El pavo real es un animal exótico, es una ave exótica, pero cuando levanta sus brazos, sus alas, pues sorprende a muchos. Y mucha gente es como el pavo real. Y los dones, cuando los tenemos, debemos ser humildes, no creernos más. Al contrario, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Sexto, recuerda que el usar tus dones sin amor de nada sirve. Por eso Pablo decía, pero les muestro un camino más excelente al final de 1 Corintios 12. Y comienza 1 Corintios capítulo 13, el amor. De nada me sirve si no tengo amor. De nada me sirve orar por alguien si no tengo amor. De nada me sirve cantar si yo no tengo amor. De nada me sirve ministrar con todos los dones del Espíritu Santo, aunque sabemos que nadie tiene todos los dones del Espíritu Santo, pero si no tengo amor. El motor es el amor. El amor de Dios, el amor que sobrepasa todo entendimiento humano. 7. Reconozca que tiene un ministerio primario y uno secundario en la iglesia. Voy a explicar un poco esto para que podamos entender un poco acerca de lo que Dios quiere hablar a nosotros. Todos tenemos un ministerio. El ministerio primario es aquel para el cual estoy dotado. Como por ejemplo, aquella persona que es consciente que cuando oran las personas se sanan. Y sabe que se sanan. Aquella persona que Dios lo ha llamado a ser pastor. Y es consciente de su llamado pastoral y ha asumido su posición como pastor. Ese es su don primario. Es aquel ministerio en lo cual Dios lo ha dotado a esa persona. Hay una historia muy bonita que canta uno de los salmistas reconocidos, Marco Vidal, de aquel payaso que era el alma, si se puede decir, del circo, pero un día le dio por ser el trapecista. Y sin darse cuenta un día se subió y se cayó y bueno, conocemos la historia, la canción. Y cuando se cayó, se fracturó y quedó lisiado para toda la vida.
Y sin darse cuenta, el circo quebró. La gente no volvió a ir. Y no se daba cuenta de que la atracción del circo era él. Pero él quería hacer otra cosa a lo cual Dios no lo había llamado. Tú y yo debemos entender de que Dios nos llamó a cada uno con una tarea totalmente diferente. Por ejemplo, Dios llamó a Adán para administrar el huerto del Edén. Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo de Israel. Dios llamó a Nehemías para restaurar el muro y levantar el muro de Jerusalén en 52 días. Dios llamó a Pedro para que pastoreara sus ovejas, las ovejas de Israel. Pero Dios llamó a Pablo para que llevara el evangelio por toda Asia y por toda Europa. Cada persona es totalmente diferente. No podemos envidiar el ministerio de otro, ni los dones de otro. Debemos gozarnos cuando Dios obra en cada persona. 2. Mi ministerio secundario incluye servir en cualquier otra área donde se me necesite. ¿Cuál crees? Aquí hay una pregunta en el folleto. ¿Cuál crees que es la mayor virtud para servir en un ministerio secundario? ¿Cuál crees que sería? Yo creo que una de las cualidades es la humildad. Porque si yo sé que soy pastor, pero me necesitan para barrer, atender, recibir a alguien, yo debo estar dispuesto, disponible. Debo ser humilde, dispuesto a ayudar donde se necesite. Muchas veces el pastor dice, bueno, ¿quién quiere esta semana enseñar a los niños? Muy pocos le huyen y le corren, no quieren saber nada de los niños, porque los niños obviamente son como los conocemos y sabemos que se necesita mucha paciencia para poder enseñar. A veces al principio de una iglesia se necesita hacer de todo, pero a medida que va creciendo la iglesia se van definiendo los ministerios y los perfiles de cada persona. Pero cuando llegamos nuevos a una iglesia, todos empezamos por un ministerio secundario. Y a medida que vamos avanzando, Dios nos va mostrando y nos va revelando el ministerio primario. Quiero concluir con esto. Dios lo ha dotado para servir en el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dotado para servir en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Su meta es preparar a otros para que sirvan en la misma forma, como líderes servidores. Usted debe usar sus dones espirituales para el beneficio común del cuerpo. Dios nos ha dado maravillosos regalos llamados dones para que también lo glorifiquemos. El propósito es que podamos descubrir nuestros dones espirituales. Y qué hermoso que has llegado al mejor lugar, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y que aunque no sepas, en ti hay un potencial tan grande que Dios puede hacer de ti una vasija para ser exhibida. Simplemente que te dispongas y puedas ser usado por Dios. Dios quiere usarte. Dios quiere ministrarte. Dios quiere que a través de esas manos, a través de tu disposición, tú puedas ser la extensión de lo que Dios quiere hacer. Sal de esa zona de comodidad y glorifica a Dios con lo que Él te ha dado. Gracias, Señor, por este estudio de discipulado. Te bendecimos, Señor. Oro, Padre Santo, para que el Espíritu Santo descienda sobre la vida de la persona que está escuchando esto. Abre sus ojos espirituales para que pueda ver una realidad y de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, y que lo puedas usar grandemente y poderosamente. Padre, Hijo y Espíritu Santo, derrama ahora mismo de esos dones sobre esa vida. Obra con poder. Úsalo grandemente
Oh Señor, guárdanos de apagar al Espíritu Santo en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que estos años que vienen por venir sean los más gloriosos y los más poderosos. Gracias, Señor, porque aquí están mis manos, mis pies, mi boca y todo mi ser para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.